tal amigos? ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes y mayormente cuando nos dan la oportunidad de que podamos trabajar en este tema de educación cristiana. Recuerda tú que somos Informativo de Verdad y estamos muy interesados en poder ser un aporte para que todos puedan leer bien la Biblia, puedan interpretarla correctamente. Así que hoy estamos en un programa especial y estoy con Lilian, quien es una de nuestras alumnas, brillante por lo demás. Amén. Y ahí está nuestra audiencia. Hola, les saludo, mi nombre es Lilian. Y bueno, el deseo de nuestro corazón es de que usted pueda escudriñar las Escrituras de una manera correcta y que sobre todo llegue a conocer el propósito de Dios para su vida. Bueno, hemos considerado prudente repetirles a ustedes algunas de las cosas que son significativas, porque acabamos de tener 4 programas en donde estamos queriendo ser más enfáticos, un poquito más precisos, incluso más directos, o ahondar más en aquello que hemos venido repitiendo en los 4 programas anteriores, donde tuvimos el deseo de querer informar verdad y queremos que usted sea parte de lo que nosotros estamos queriendo construir. Y creemos que es muy importante en este tema de la educación poder enseñarles a todos. Tenemos una preocupación enorme porque, mire, hay una estadística y queremos partir con eso y vamos a situarla también en nuestra pantalla. La gente dice cosas que no son buenas respecto a la Biblia, como por ejemplo, la gente no lee la Biblia por lo siguiente. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, la más común es que la Biblia es un libro aburrido. Un libro aburrido. El otro es que su mensaje es para personas ancianas, para personas de mayor edad. y también otro que es muy preocupante es que cuando la quieren leer no la entienden. Eso es catastrófico y eso es lo que nos anima a nosotros poder decirle que la Biblia no es ni aburrida, la Biblia no es un libro que dé sueño, la Biblia no es un libro que no se pueda entender y de hecho vamos a explicar en esta presentación algunas leyes que estuvimos repitiendo en programas anteriores y queremos que usted también sea parte. Mire, aquí está la gráfica. La gráfica dice, la estadística más bien, la estadística dice que la gente no lee la Biblia porque es aburrida, ahí está. La gente no lee la Biblia porque le da sueño. La gente no lee la Biblia porque dice que no la entienden. Y la gente no lee la Biblia porque dice que es un mensaje para gente de antaño. Es una historia vieja que ya en la época contemporánea no tiene recepción. Así que eso es lo que dice la gente con respecto a la Biblia y a nosotros nos preocupa porque para nosotros la Biblia es una regla de fe y de conducta. Déjeme anotárselo allí para que no se olvide. La Biblia es una regla de fe y de conducta. Memorícelo, que no se lo olvide. Bueno, junto con Lilia, queremos darle a usted una estructura de lo que es la Biblia, como por ejemplo, ¿qué podemos decir en el general de lo que es la Biblia? Bueno, primeramente es importante conocer algunos factores, como por ejemplo, que la Biblia no está en orden cronológico. La Biblia está organizada en obras literarias, no está en orden cronológico. Otro factor es que la Biblia está dividida en 2 testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La línea divisora entre ambos es el antes de Cristo y el después de Cristo. Otro punto es que la Biblia está compuesta de 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. También existen otras Biblias que tienen inclusive más libros, como por ejemplo la Biblia católica, la ortodoxa, inclusive la Biblia judía o la Tanaj, que simplemente contiene 39 libros, los cuales son el Antiguo Testamento. Ya. ¿Y qué podemos decir de los idiomas? Claro. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, arameo y en griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, a excepción de algunas partes, como por ejemplo el libro de Esdras, el libro de Jeremías y el libro de Daniel, los cuales tienen secciones del hebreo. También el hebreo es una lengua muy similar,
Perdón, el arameo es una lengua muy similar al hebreo y fue hablado por ejemplo, en Asiria, en Babilonia y también en Persia. Hay un detalle que quiero agregar con respecto a los idiomas, es que también en el Nuevo Testamento hay es como un dialecto que se llama koiné. El koiné es un lenguaje casi cotidiano de la gente más como propia del judaísmo, pero también está presente. O sea, podemos decir que los más importantes son hebreo, arameo, griego, pero también por allí aparecen unos segmentos en la Biblia en donde conocemos koiné, pero también en siglos posteriores la Biblia también agregó ediciones en latín. Y a mí me parece muy chistoso eso, y con mucho respeto lo digo, porque las comunidades católicas hacían sus misas y entregaban sus mensajes, todas en latín, y la gente quedaba allí como pensando y diciendo, ¿qué me habrán dicho? Pero bueno, en el general de lo que está diciendo Lilian, tenemos cosas que son muy valiosas. Ahora, el Antiguo Testamento, que como bien lo dijo ella, consta de 39 libros, también tiene divisiones. ¿Cuáles serían esas divisiones? Bueno, el Antiguo Testamento está subdividido en 5 partes. La primera, llamada el Pentateuco, o la Torá o la Ley de Moisés, las cuales cubren 5 libros, del Génesis hasta el Deuteronomio. Y también tenemos la segunda subdivisión, la cual llamamos la Historia. Son 12 libros, desde Josué hasta Esther, y en ellos encontramos como por ejemplo la conquista de la tierra prometida, encontramos sobre los gobernantes o el libro de Jueces, por ejemplo, encontramos la monarquía, los 3 grandes reyes muy conocidos, Saúl, David y Salomón. También después de Salomón el reino fue dividido y por ello también fueron exiliados, fueron llevados esclavos y también regresaron a su tierra por medio del gobernante de Persia. Antes que pasemos a la siguiente sección, quiero enfocarme en un hecho que es muy importante conocerlo, y esto demuestra un poquito el descriterio que tiene la gente con respecto a Dios. Hay una época en la historia que se llama la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. Entonces, es Dios quien venía dirigiendo a su pueblo. Todos ellos anecdóticos de Éxodo, de Levítico, Deuteronomio, cuando van a entrar a la tierra, son todos hechos que son realmente extraordinarios. Por ejemplo, si tú lees en la historia del libro de Josué todo lo que pasó con Jericó, que Jericó era uno de los centros más fortificados, que estaba en el centro del país, y el Dios que estaba a cargo de la nación de una forma pero así automática destruye a ese pueblo que era pero realmente poderoso. Entonces, me parece a mí muy importante destacar que en la historia los judíos tuvieron el descaro, la locura de despreciar. Y eso lo comenta muy bien en el libro de Samuel, cuando Samuel estaba pero realmente todo destrozado, compungido, porque toda la nación había desechado y ellos pidieron. Lo que hablaba Lilian sobre la monarquía. Ellos pidieron a viva voz, dijeron, queremos un rey. Y fíjate que agregaron un detalle que es muy, no sé, ahora lo vemos como tonto, pero cuando nosotros hacemos aplicaciones prácticas de la Biblia en nuestra época contemporánea, lo que vamos a encontrar de que eso que ocurrió allí en antaño, hoy es una práctica prácticamente, pero del diario vivir. Bueno, dijeron, queremos un rey, y queremos un rey igual a las naciones que nosotros hoy ya conocemos, filisteos, eteos, gergeseos. Y cuando tú estudias los reinados de estos individuos, eran verdaderas catástrofes, eran pueblos idólatras, eran pueblos que hacían sacrificios humanos. Bueno, están pidiendo un rey igual que ellos. Bueno, ahí aparece el desprecio y el gobierno teocrático o el gobierno de Dios es dejado de lado. Bueno, ya hablamos sobre la ley, ya hablamos sobre la historia, y después de la historia, ¿qué tenemos? Tenemos los libros poéticos.
los cuales cubren desde Job hasta Cantar de Cantares, y también es parte Lamentaciones, que es un canto fúnebre de Jeremías. Pero en ellos es importante conocerlos porque a pesar de que son poesías, que son cantos, también son profecías del Mesías. Así que también si usted quisiera enamorar a su esposa, a su novia, también aquí hay buenos poemas. Pero también si tú quieres darle un consejo a un amigo, a tu hijo, también te animamos a que leas estos libros poéticos, porque también en ellos encontramos sabiduría. Ya, yo recuerdo eso que tú dijiste, me hiciste acordar que cuando yo me casé, en la tarjeta de mi matrimonio, el que las mandó a hacer, porque no fui yo, le puso una parte del Cantar de los Cantares que dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Oh, ya me acuerdo, hasta hoy han pasado, ¿cuántos? 39 años y todavía me recuerdo de esos eventos. Así que, como dice Lilian, oye, la Biblia es tan interesante. Por eso que la estadística que tú acabas de ver, en donde dice que es aburrida, que es un mensaje para antiguos, eso es totalmente impropio. Bueno, tenemos poesía. Y fíjate que a mí me encanta en la poesía, eso que tú acabas de mencionar, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un canto fúnebre y es el funeral cantado de una nación que no supo valorar a Dios. Y allí el profeta va caminando por la ciudad y va encontrando cosas que son muy significativas y que están diciendo necios, desobedientes, miren el resultado de su necedad, y finalmente fueron llevados todos cautivos. Hay un texto que yo lo escuché una vez y se me quedó grabado del libro de Lamentaciones. Dice una cosa que ocurre hoy. Dice: los reyes del mundo no se dieron cuenta que el enemigo entró por las puertas de la ciudad. ¡Wow! Eso es tremendo, saber que muchas veces nosotros le abrimos las puertas al pecado, a la maldad, y todo eso va haciendo mella en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, ley, historia, poesía. ¿Qué continúa? Sí, continuamos con la cuarta subdivisión, la cual es llamada los profetas mayores, los cuales no es que sean más importantes que los otros, simplemente que es una extensión más larga o de contenido más largo que los otros libros, como por ejemplo de Isaías hasta Daniel. Y en estos libros encontramos, por ejemplo, las advertencias de juicio contra Israel por obviamente su desobediencia. Y también encontramos esperanza en el futuro, no simplemente en ese momento, sino también en el Mesías, que ha de venir, que es la promesa que esperaba Israel también para ese entonces. Y también seguimos con la quinta subdivisión, la cual son los profetas menores, que son también profetas importantes, simplemente que son breves en su contenido o en sus páginas. Ya. Alguien dijo alguna vez esto que es muy importante y que da pie a que le digamos a ustedes qué es el tema general del Antiguo Testamento. Alguien dijo: si tú cortas o disectas alguna parte del Antiguo Testamento, en cualquiera de estas partes, ya sea en la ley, en la historia, en la poesía o en los profetas, lo que vas a hacer al hacer una incisión es que va a correr sangre, diciendo que se ha venido desarrollando esa promesa tan extraordinaria que yo recuerdo, creo que fue en el primer programa, cuando tú dijiste: yo antes leía la Biblia y no la entendía, y había un texto bíblico que era el más complejo de todo, que es Génesis 3:15. Esa es la promesa de redención. Entonces, cuando yo te digo de que cuando tú insertas una navaja y haces una incisión en cualquier parte del Antiguo Testamento, lo que va a brotar es sangre. ¿Sabes por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es la preparación ¿de qué? Del Redentor. Del Redentor. Del que había de venir. Del que había que venir. Entonces, mira, ya tenemos el Antiguo Testamento. Y permíteme darte un poquito la gráfica. Nosotros dijimos claramente esto, va a aparecer aquí en la pantalla, va a aparecer que la Biblia, que su significado a propósito es libro. Biblos en griego, sí. Entonces, aparecen Antiguo y Nuevo Testamento, aparecen allí
39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo. Pero también informamos a ustedes de que la Biblia es un libro que se escribió en un periodo de 1500 años. Como así también allí encontramos que la Biblia tiene 3 idiomas. Nosotros mencionamos 2 más, pero no son citados como una cosa general, porque son pequeñas porciones, como es por ejemplo el koiné, que es el idioma propio de los pescadores, de los artesanos, de los carpinteros de Judea. Pero dijimos también que en épocas posteriores se usó mucho el latín y hay muchas versiones en latín. Creo que Vulgata es una versión en latín. Entonces, también fue escrito, creo que lo dijimos, en 3 continentes. No, no lo dijimos. Claro, en 3 continentes, ¿cierto? Entonces ahí está África, está Asia y está Oceanía. Como así también queremos recalcar que hay 40 autores. De las más variadas profesiones. Sí. Encontramos, por ejemplo, pescadores, como es el caso de nuestro querido Pedro. Encontramos allí a reyes, como es el caso de David. Encontramos a, ¿qué más? Encontramos a campesinos, encontramos a médicos, claro, Lucas, el médico amado. Encontramos un sinnúmero de profesiones y eso es interesante saberlo, porque la cosa que nos está enseñando allí es de que en este proyecto divino nadie queda fuera. Todos son importantes, un carpintero, un pescador, un estadista, un médico. Dicen que el apóstol Pablo era un abogado. Entonces, bueno, eso para que tú aprendas, y lo tenemos aquí claramente graficado, todos los detalles importantes que tienes que saber respecto a la Biblia. Ahora, entre los 2 testamentos, ¿qué tenemos allí? Porque hay un periodo. Hay un periodo llamado el intertestamentario o 400 años de silencio. No quiere decir que Dios se quedó callado, simplemente que no se escribieron libros inspirados por Dios. Bueno, en sí, cuando hablamos de años de silencio, estamos hablando de lo que Lilian dice que aunque ocurrieron muchas cosas, no está diciendo que la sociedad se detuvo y de ahí quedamos todos como ese juego que dice 1, 2, 3 momia. No. La vida continuó y se hicieron muchas cosas y allí hay una rebelión muy importante que es la rebelión de los macabeos. Bueno, allí hay un gran aporte histórico en lo que hablan los libros apócrifos y uno de ellos es el Macabeo. El Macabeo nos cuenta historia. Bueno, déjame, ya que lo mencioné con respecto a Macabeo y los libros apócrifos, son libros no inspirados porque contienen errores geográficos, contienen errores de juicio, de opinión, tienen enseñanzas que son totalmente contradictorias con lo que enseña la doctrina cristiana. Así que 400 años, pero después de los 400 años, según lo anunciaba la profecía, de pronto aparece una voz. ¿Quién aparece? Juan el Bautista. Juan el Bautista, y comienzan ahora los llamados 4 evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en sí, ¿qué es el concepto? Si dijimos que el Antiguo Testamento es la preparación, ¿qué serían entonces ahora los evangelios? Sí, esta sería la manifestación del Redentor o la manifestación del que había de venir, el cual era Cristo. Y aquí encontramos detalles, por ejemplo, sobre la vida, el ministerio, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también existe algo muy peculiar, que cada autor tenía su forma única de expresar ese mensaje. Muy bien. Esto lo conocemos como los evangelios sinópticos. Es muy interesante lo que dice Lilian y es un gran aporte a aquellos que están interesados en conocer desde distintas perspectivas el hecho que está ocurriendo. Eso es muy enriquecedor. No es para que las personas digan, oh no, mira, este dice una cosa y este dice otra. No, todos están mirando el mismo hecho, solo que están mirando el hecho desde distintas perspectivas. Y eso es muy enriquecedor, porque si yo miro de aquí hacia allá, tengo una perspectiva, pero Lilian tiene otra perspectiva de las cosas, por lo tanto, estamos mirando el mismo hecho y estamos
rescatando una cantidad de elementos que son muy interesantes incluirlos. Así que evangelio sinóptico. Hay una diferencia que queremos hacer mención y de hecho te voy a decir la gráfica. Dijimos que los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los llamados evangelios sinópticos. La sinopsia tiene que ver con eso, tiene que ver las cosas desde un distinto ángulo. Pero hay una diferencia. Los 3 primeros libros son biográficos. Están narrando la biografía de Jesús. Todo lo que él hizo, como decía Lilian, anduvo por la Galilea, por la Samaria, por Capernaum, y allí escriben ellos todos los eventos mirados desde distintas perspectivas. Por eso que allí en la Biblia aparece de pronto un pasaje y aparece allí, lo puedes ver en Mateo, lo puedes ver en Lucas, lo puedes ver en Marcos, para que tu interpretación, tu visión de las cosas se deje ver un poquito mucho más crecidita, más amplia. Pero el libro de Juan es bien interesante, muy interesante, porque el libro de Juan tiene una característica que es muy especial. Juan es llamado incluso, aparte de ser el apóstol cariñoso, ameno con Jesús, también es llamado Juan el teólogo. ¿Tú te acuerdas por qué es llamado el teólogo? ¿Qué es lo que hace él con respecto al evangelio? Él ahora dice, se están infiltrando los falsos maestros. Es una cosa típica el día de hoy, el cuidado que tenemos que tener, y una de las cosas que nos motiva a nosotros en Informativo de Verdad para poder darte todas estas explicaciones y motivarte a ti para que tú puedas entrar mucho más allá de lo que nosotros podemos saber. Pero es una motivación. Pero ya en el primer siglo, en el momento en que Juan va a escribir su evangelio, o cuando lo escribe, ya se habían infiltrado los falsos maestros, que son, obviamente, las descripciones son lobos vestidos con pieles de oveja y que traen un evangelio distorsionado. Fíjate que estamos hablando en el siglo XXI, en el mes de febrero del año 2022, y hoy tú no te imaginas la cantidad de falsos maestros que pululan y caminan por el mundo. Por eso la importancia de que tengas presente lo que nosotros estamos haciendo. Entonces Juan, al mirar la realidad en la que está ocurriendo en el primer siglo, él decide escribir el evangelio, pero es un evangelio más profundo, es un evangelio que tiene interpretación mucho más acabada, no es tan biográfico, aunque excluye algunas cosas biográficas, pero en sí lo que él está queriendo hacer es simplemente dar una explicación mucho más profunda. De hecho, el texto que cita él dice, para que el mundo crea. Mira, lee esto, es para que creas. Mira esto otro, es para que creas y tu creencia sea la correcta. Muy bien, fíjate que ya hemos recorrido gran parte de la historia y ya tienes aquí la gráfica de lo que son los evangelios y los sinópticos, y esto es la manifestación de la venida del Redentor. Cuando Cristo nos deja su evangelio y después vuelve al Padre, ¿qué aparece en la historia de la Biblia? Sí, bueno, aparece en la proclamación de este evangelio, el cual está registrado en el libro de los Hechos. En los libros de los Hechos se registra, obviamente, los hechos de los apóstoles o los seguidores de Cristo. Y sobre todo ocurre algo maravilloso, que estaban 120, dice la historia, 120 en el aposento alto, y descendió el Espíritu Santo. Y ahí también nació la iglesia. Así que el hecho registra todos los hechos, toda la historia de, por ejemplo, las misiones de Pablo, de proclamación, el evangelio. Y también algo que me gustaría mencionar es de que cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, era el momento preciso, porque todos, por no decir todo el mundo, hablaba el mismo idioma. O sea, por ejemplo, el griego, la mayoría de personas hablaba inclusive 2, 3 idiomas, pero el más común era el griego. Entonces era el momento preciso para poder llevar el evangelio a todas las escrituras y que todos pudieran tener ese acceso a esa gran verdad, a la cual también proclamamos el día de hoy. Ya, fíjate que es bien interesante lo que acaba de decir Lilian con respecto al idioma. Por eso que yo enfatizo lo siguiente.
Hay tanto detalle y cada detalle que aparece es digno de poner atención porque eso abre una puerta para poder entender mucho mejor la narración bíblica. Ella dice, claro, el griego era el idioma, efectivamente, era el idioma del imperio y de hecho la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que estaba escrita en hebreo, con la implementación del griego como el idioma universal, entonces allí es donde se hace esta traducción de la Septuaginta. 70 expertos comienzan a hacer una traducción y la Biblia ahora aparece en griego y yo no sé si sabiendo o no sabiendo, pero sin saberlo, ellos dieron un paso interesantísimo para que el Evangelio finalmente llegue a todo el imperio. Amén. Y el libro de los sellos nos narran todas estas cosas y allí, como dice Lilian, y te lo voy a graficar aquí, mira, en el libro de los sellos dos cosas son muy significativas. La una es que se funda la iglesia. Es la dación del Espíritu Santo. Y allí es donde comienzan a nacer todas estas comunidades cristianas que después tú las vas a ver en las cartas apostólicas y las vas a ver en la revelación, en el mensaje a las 7 iglesias. Pero allí en el libro de los sellos se funda la iglesia y comienzan ellos a proclamar y comienza la iglesia a extenderse. Y después del libro de los sellos, ¿qué es lo que continúa? Bueno, continúa la explicación del mensaje del Evangelio, porque recuerde, como el pastor le mencionaba, se establecieron muchas iglesias, pero también, como siempre, hay personas que no saben leer su Biblia, que no tienen interpretación por medio del Espíritu Santo, entonces llegaron a surgir falsas doctrinas. Entonces Pablo comenzó a escribir sus cartas para traer más claridad a estas grandes incógnitas que tenían las iglesias que se habían establecido. Bueno, ellos en el libro de los Hechos, posterior a la dación del Espíritu Santo, las comunidades que habían venido, fíjate que son tantas las cosas que se nos quedan allí en el tintero y que van comenzando a aparecer. Porque cuando nace la iglesia y cuando Él les dice que vayan al aposento alto y es la dación del Espíritu Santo, es porque allí está celebrándose una fiesta que es importante, que el mayor de 12 años, que es varón, tiene que estar presente. Entonces, desde la Pascua hasta Pentecostés pasan 50 días. Todo está relacionado en base a lo que dice la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, allí nace la iglesia, y la iglesia que había venido a Jerusalén obligadamente por la fiesta de la Pascua, ahora tienen que volver a sus comunidades. Cuando vuelven a sus comunidades se encuentran que habían llevado un mensaje de el tiempo de Pascua, tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero de pronto se encontraron y ahora ¿quién podrá defendernos? Porque no tenemos escritos, no tenemos ayuda, y entonces ahí es donde viene lo que dice Lilian. Dice, aparecen las cartas apostólicas, que finalmente las cartas apostólicas son como un grito desesperado. Dicen, oye, por favor, vengan a ayudarnos. Y aparecen los romanos recibiendo ayuda, aparecen los de Éfeso, los de Tesalónica, aparecen todos recibiendo ayuda. Bueno, llegamos al final y estamos ya en el libro último, que sería ¿cuál? El Apocalipsis, el cual es la consumación de toda la obra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la consumación de la historia bíblica. Escrita por el apóstol Juan en la isla de Patmos a las 7 iglesias. Muy bien, bueno, mira, hemos hecho un recorrido extraordinario, pero es un recorrido que deja, no te imaginas la cantidad de cosas que quedan fuera. Finalmente, déjame decirte algo que es muy interesante. Nosotros lo hemos practicado durante mucho tiempo. Hemos aprendido cómo educarnos. Todas las cosas existen, ahí están. La revelación de Dios ya está, tú la tienes allí en tu Biblia. La revelación está, la inspiración ya fue, y ahora, con el esfuerzo, como nosotros lo hacemos, lo que queremos compartir con ustedes, este esfuerzo que hacemos es simplemente para que tu entendimiento, nuestro entendimiento sea iluminado
y podamos tener una comprensión mucho mejor, un conocimiento más cabal, para tener una creencia mucho más efectiva y finalmente podamos, sobre todo en este tiempo peligroso, podamos confiar en Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, hemos estado junto con Lilian en Informativo de Verdad y para nosotros han sido 5 programas muy interesantes y en este final hemos querido hacer un recorrido casi panorámico, pero hay muchas cosas que podemos bajar y podemos hurgar allí en medio de la historia. Muy bien, muchas gracias por ser parte de nuestro programa Informativo de Verdad, que educa al matrimonio, educa a la familia, educa a la iglesia y educa también a la comunidad. Muy bien, nos vemos en nuestro siguiente programa.